Nicaragua 40 Revolución. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. 15 minutos empieza a partir de este momento. Hoy conversamos con el presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, ENACAL, Erwin Barreda, está aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Roberto. Gracias a vos por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está ENACAL en este momento? ENACAL, yo diría que antes de hablar un poco de ENACAL, rápidamente hablar del tema de agua potable desde la perspectiva de este gobierno, del gobierno del comandante Daniel, tiene que ver desde el punto de vista que se ve como un tema de restitución de derechos humanos, ¿no? Recordemos que antes de que el comandante Daniel llegara en 2007 de nuevo al gobierno, el Frente Sandinista, el proceso del agua potable está en un proceso de privatización y creo que de ahí creo que eso tiene un gran punto de partida, digo yo, es frenar el proceso de privatización y a partir de ahí establecer un plan, un programa que llevara a la mayoría de las familias nicaragüenses a tener agua potable y saneamiento, porque es importante también el saneamiento, no solo hablamos de agua potable, sino hablamos también de saneamiento, a la mayoría de las familias del país como un derecho humano, ¿verdad? A partir del 2007 se inicia una serie de trabajos a ejecutarse en las diferentes ciudades en un proceso de reversión de lo que estaba, a cómo estaba la empresa en ese momento. ¿Ve? Entonces se inicia un proceso entre el 2007 y el 2013, pero ya en el 2012 el comandante orienta la conformación de un programa específico que tenga que ver con el tema de agua y saneamiento. Un programa similar o muy parecido o hermano, diría yo, del PENESER, que conocemos que es el programa de electrificación, un programa que con un horizonte claro a 20 años, con toda la planificación de vida y algo muy importante, con el consenso y con la alianza de las diferentes fuentes financieras que trabajan en el país, conseguir los recursos y en un programa de mediano y largo plazo, porque es mucho lo que hay que hacer, se pudiera más o menos establecer una ruta. Y es así que a partir del 2012 inicia la conformación de este programa, que en una primera fase nosotros le llamamos un proyecto que tenía que trabajar en 19 ciudades. 19 ciudades que algunas de ellas por primera vez iban a tener un sistema de agua potable y ciudades que por primera vez en su historia iban a tener un sistema de alcantarillado sanitario. Y cuando te digo por primera vez, incluso estamos hablando de ciudades como Bluefield o Bilwi, por ejemplo, que en 150 años de existencia de la ciudad nunca habían tenido sí, precisamente porque ya lo van a tener, un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario con todos los estándares y con todas las medidas que tiene que ver y que tienen que cumplir las normas internacionales de un sistema de agua potable. Y ahí es importante mencionar que una vez que este programa fue conformado, que nosotros le denominamos por sus siglas PISACH, que no es más que el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano. Es un programa que está dividido en fases. En una primera fase, creo muy importante, con el aporte del Banco Centroamericano de Integración Económica, con el aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AECID, a través de los fondos del agua, las facilidades de inversión de la Unión Europea, para América Latina, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Exim Bank de Corea, el KfW de Alemania, Luxemburgo, la cooperación del JICA, porque tiene que ver muchos temas de fortalecimiento de la empresa, la GIZ, el Banco Mundial, COSUD y por supuesto los fondos del Tesoro del gobierno. Eso le permite al gobierno de Nicaragua establecer una estrategia con recursos que nos va a permitir entonces ir avanzando en esta primera fase en 20 ciudades. Que al día de hoy, Roberto, nosotros tenemos esta primera fase prácticamente en una etapa muy avanzada de ejecución, algunos proyectos ya finalizados y prácticamente en este 2019 y el primer trimestre del 2020, prácticamente estas primeras 19 ciudades van a estar prácticamente al servicio de la población. Como te digo, hay ciudades incluso de que nunca habían tenido un sistema, pero también ciudades que tenían sistemas que ya por el pasar de los años habían quedado prácticamente con un nivel de servicio a la familia muy deficitario. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Chinandega. Chinandega, una de las ciudades más grandes del país, teníamos déficit en cuanto a los horarios de abastecimiento de la población, incluso más de 4.000 familias. Recuerdo yo que cuando se hizo el proyecto no teníamos incluso ni llegábamos con las redes a esas familias. Eran redes artesanales que se fueron construyendo en el tiempo, pero que hoy por hoy, gracias a este programa, que prácticamente tiene una inversión de más de 400 millones de dólares en una primera fase y que va a atender a más de 550.000 familias en esta primera fase,
Hoy por hoy, Chinandega, las 25.000 familias que viven en Chinandega, podríamos decir que tienen 24 horas de agua al día, ¿verdad? A excepción, ¿verdad?, de algunas fallas en los sistemas, como todo, ¿verdad?, pero está diseñado para 25 años. ¿Cuál es lo importante aquí también? Que no es que el programa termina con una primera fase. Yo creo que aquí es muy importante destacar la confianza que se tiene en este gobierno, ¿verdad? Porque una vez que tenemos la primera fase, nosotros estamos listos y trabajando ya en una segunda fase, que va a incluir 14 proyectos de agua potable y 16 proyectos de alcantarillado sanitario en 17 ciudades del país. Es decir, ahí estamos hablando más o menos de unas 74.600 familias más en una segunda fase, que nosotros estaríamos trabajando entre prácticamente desde este año hasta el 2021, máximo 2022, ¿verdad? Con unos 272 millones de dólares nuevos. Estos 272 millones de dólares son fondos que el país ya los cuenta, que han sido aprobados por la Asamblea Nacional y que NACAL los tiene ya en disponibilidad, incluso con muchos procesos ya en licitación para que las obras arranquen, y estaríamos arrancando en este mismo año. Y en una tercera fase, porque cuando nosotros conformamos el programa, se creó algo muy, muy estratégico dentro de la ejecución de un programa de este tipo, que es ir con fondos preparando los nuevos proyectos para formularlos, para llevarlos a un nivel de diseño, para que cuando lleguen los recursos estar listos y no esperar grandes tiempos, y que la inversión entonces en este tema sea un tema de un flujo, ya, ¿verdad? No estar esperando, vienen los recursos, voy a formular, voy a diseñar, y entonces pasábamos mucho tiempo esperando esa etapa y realmente perdíamos mucho tiempo y perdíamos mucha eficacia y eficiencia al momento de llegarle a la población. Es un programa muy ambicioso. Es un programa, Roberto, que ahorita nuestro gobierno, gracias a Dios, ya las instituciones correspondientes, el Ministerio de Hacienda, el MINREX, yo te podría decir que tenemos bien avanzada la tercera fase, ya, que más o menos va a rondar los 254 millones de dólares, y que vamos a trabajar en 8 ciudades más. Pero cuando me decís, estamos ya casi asegurada la tercera fase, me hablas de recursos, pregunto porque si no hemos terminado la primera y ya estamos pensando en la tercera. Sí, pero es que, mira, cuando nosotros hablamos de estos proyectos, Roberto, son proyectos gigantescos realmente, pues para ponerlos de alguna forma. Te estoy hablando de proyectos que cuestan 20 millones hasta 30 millones de dólares, el proyecto de Bilwi, por ejemplo, que son proyectos incluso que nos toma más de un año su ejecución. No son proyectos de 2 meses, de 3 meses, son proyectos que llevan tiempo en su ejecución por las complejidades que llevan. En la medida que estoy ejecutando un proyecto de 2 o 3 años, estamos también entonces terminando diseño y licitando las otras obras que están iniciando. Okay. Entonces, cuando te digo, es una planificación rodante que le llaman, ¿no? Estoy contratando, estoy ejecutando y vengo preparando los nuevos y vengo consiguiendo el financiamiento, de tal forma que cuando terminen estas 19 ciudades, prácticamente vamos a tener 15 más en ejecución. Y cuando estas 15 vayan finalizando, prácticamente estamos iniciando otras 8 ya. Okay. Y así, porque el objetivo es que nosotros al 2025 más o menos estemos rondando más o menos el 85% de cobertura en alcantarillado sanitario. Cuando uno habla de 85% de cobertura en alcantarillado sanitario, Roberto, cuando en el 2007 el comandante Daniel y el Frente Sandinista llegan al gobierno, en Nicaragua tenía el 30% de cobertura en alcantarillado sanitario. Prácticamente no teníamos alcantarillado sanitario en el país. Hoy por hoy, con lo que hemos avanzado, estamos en 40-41%. Cuando termine el 2021, con todos estos millones que te hablo que estamos ejecutando, estaríamos nosotros alcanzando entre el 60 y el 65%. Y con esta tercera fase es que nosotros estaríamos buscando cómo apuntar ya a buscar el 80 y el 85%. Es decir, existe una disposición y una línea y una orientación clara del presidente que hay que llevarle el agua a todas las familias del país, hay que llevarle saneamiento a todas las familias del país, porque esto es importante también. Aquí vos ves que estamos trabajando desde el Caribe Sur, en Bluefield, en el Caribe Norte, en Bilwi, estamos trabajando en el RAM, en La Esperanza, en Nueva Guinea, en San Carlos, en Santo Tomás, en Acoyape, en Boaco, en Huigalpa. Es decir, no existe ninguna ciudad, por ninguna razón de distingo de ningún tipo, que no vaya a ser incluido. El único requisito es ciudades donde tenemos sistemas deficitarios de agua potable y alcantarillado sanitario, y seguramente ahí estará llegando este gobierno para restituir ese derecho al agua potable y al saneamiento. Erwin, no quiero dejar pasar esta oportunidad
para consultarte sobre el tema del verano. Una época que todos sabemos, por el derroche, lamentablemente, que hacemos muchos nicaragüenses del agua potable, pues es una temporada en la que hace falta en muchos hogares. ¿Hay algún plan? ¿Cómo está Enacal preparado para esto? Realmente hay varios elementos que se conjugan ahí. Hay ciudades que por sus ubicaciones geográficas tienen acuíferos muy pobres de producción de agua. Pues esto prácticamente en los veranos históricamente siempre tenemos problemas. Este programa de inversión, el PISACH, apunta también a cambiarle la situación a esas ciudades. Te lo explico rápidamente. Nosotros en el 2017 teníamos, por ejemplo, ciudades críticas para nosotros el periodo crítico le llamamos que es marzo, abril y mayo todavía, ¿verdad? Esos son los meses más críticos de nosotros. Y todavía el 2016, 2017, ahí nosotros incluíamos ciudades como San Carlos, Santo Tomás, Acoyapa. Eran ciudades que prácticamente la gente le tenía que llevar cada ciertos días, 7, 8 días, agua con cisterna. Hoy por hoy esas ciudades ya cuentan con sistemas modernos, con otras fuentes de agua alternas que ahora nos sacan de ahí. ¿Cuál es el programa específico de nosotros? Bueno, a partir del 2014, prácticamente, después de aquella sequía, se estableció un sistema de monitoreo en Enacal. Monitoreamos más de 350 pozos a nivel nacional que nos permiten prácticamente llevar el tono del comportamiento de los diferentes acuíferos del país. Y en base a eso nosotros nos permite articular un programa que se hace todos los veranos, que es prácticamente en los lugares más complicados disponer de cisternas, en un modelo de alianza con las alcaldías, con el ALBA, con las empresas del ALBA, y en Enacal prácticamente logramos disponer hasta 180 cisternas en algún momento. Vean que para esos momentos críticos, que cada vez son menos, lo quiero recalcar, que cada vez son menos, nosotros estamos listos para que en el momento que alguna familia tenga una situación de ese tipo, nosotros poder estar ahí atentos para que en la medida que llegue el invierno y se vuelve a normalizar, los acuíferos vuelven a recuperar, todo vuelve a su normalidad. Pero estamos trabajando, como te digo, la solución definitiva de esa ciudad, porque no pensamos que vamos a seguir toda la vida llegando con la cisterna a los veranos. Entonces, por ejemplo, en este bloque hay 95% de familias, Roberto, gracias a Dios, de las principales cabeceras del país que están asentadas sobre los mejores acuíferos del país. ¿Qué nos dice este monitoreo? Que los niveles de agua, no prácticamente gracias al invierno del año pasado, los niveles de agua más bien hemos recuperado un poco nosotros. Lo que no nos debe hacer suponer que va a existir ninguna emergencia por desabastecimiento generalizado en una ciudad tan grande como Managua, por ejemplo, o Chinandega, o León, ¿no? Si habrán, son casos muy puntuales que precisamente son donde nosotros estamos listos para atender con algún tipo de cisterna. Pero como te digo, lo importante es que este gobierno está trabajando en la solución definitiva de esas ciudades. Próximamente Bilwi, Bluefield, que ahorita nosotros están en esas condiciones, este año, si Dios quiere, van a salir de esa situación. El mismo Tola, el mismo Belén, el mismo Río, todas esas ciudades que están ahorita prácticamente en un proceso de ejecución, Nueva Guinea o el Rama La Esperanza, donde nosotros todos estos meses salimos con las cisternas a estar listos en esta época, va a ser cosa del pasado, si Dios quiere, en cosas de este año y posiblemente en el primer semestre del próximo. Perfecto. Gracias, Erwin. ¿Cómo no? Muchas gracias al presidente ejecutivo de Enacal que estuvo con nosotros hoy en 15 minutos. Nos despedimos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Información y entretenimiento.